Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos nuevamente a través de esta pantalla, llegando a Uruguay, a Latinoamérica y el mundo, con una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Hoy vamos a compartir muchísima información. Anduvimos por el norte del departamento de La Valleja en el marco de la sexta gira de productores para productores. En este caso, mostrando el uso en diferentes sistemas ganaderos criadores de pasturas, ya sean implantadas, praderas, pero también mejoramientos de campo. Anduvimos por Pirarajá, por Zapicán y vamos a estar compartiendo la palabra de los productores y también de los técnicos. Además vamos a estar conociendo los datos del stock vacuno del rodeo nacional y un sommelier de carnes. Ustedes dirán, ¿de qué se trata esto? Hicimos una nota en el marco de la actividad que se realizó en Carumbé en la Navidad, organizada por AOGAP, Alianza del Pastizal y Plan Agropecuario, y charlamos con un sommelier de carnes. Todo esto lo vamos a estar compartiendo en el programa de hoy, pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de Plan Agropecuario TV. En el programa de hoy y en el marco de la sexta gira de productores a productores que se realizó en Zapicán y en Pirarajá, charlamos con el ingeniero agrónomo Santiago Barreto del Plan Agropecuario, quien nos cuenta sobre la actividad. Además, conversamos con Fernando Carmona, productor de Pirarajá, titular del predio El Peregrino, donde se realizaron las dos primeras paradas de esta gira. Nos cuenta sobre el sistema y la importancia de los mejoramientos de campo. Visitamos el predio La Figurita de Cristina Carrasco y allí charlamos con Gabriel Echeverría Carrasco sobre el sistema y la importancia de las pasturas cultivadas, praderas multiespecies que tienen un rol muy importante en el sistema de cría. Además conversamos con el ingeniero agrónomo Jerónimo Cardoso de INIA, quien se refiere a la gira, a la actividad y las alternativas que pueden tener los productores criadores de esta zona, agregando la opción de cultivos de pasturas en sistemas criadores. El ingeniero agrónomo Esteban Montes se refiere al stock vacuno nacional luego de los últimos datos oficiales al 30 de junio. Más terneros y la máquina de producir, que son los vientres, se mantienen. Charlamos con André de Salle Espinoc, productor ganadero en el departamento de Cerro Largo, pero tiene otro oficio muy particular, el de sommelier de carnes. ¿De qué se trata? Y la importancia de conocer el origen de las carnes, más teniendo en cuenta las exigencias de los mercados extranjeros. El pasado viernes se realizó en el norte del departamento de La Valleja la sexta gira de productores a productores, organizada por INIA, por el Plan Agropecuario y en esta oportunidad por la Asociación Rural de Zapicán. Allí charlamos con el ingeniero agrónomo Santiago Barreto, técnico del Plan Agropecuario, sobre esta actividad, los dos predios que se visitaron y las características de las paradas, donde habían pasturas implantadas ya de 2 y 4 años de implantación y también mejoramientos de campo, algunos con más de 20 años. Buenas, sí, hoy viernes 15 de mayo en la tarde estuvimos con la sexta gira de pasturas de productores para productores, como así le hemos denominado desde el principio. La idea ha sido siempre tener como objetivo mostrar casos reales de productores comerciales, básicamente o siempre de productores comunes de cada zona, y adentro de la región hemos ido girando. Ha habido en Rocha, en Río Branco, en 33, en La Valleja. Esta vez nos vinimos acá a esta zona de la parte de Sierra de La Valleja, hay un primer predio entre Retamosa y Zapicán, El Peregrino, la familia Cámpora, donde vimos dos opciones de mejoramiento de campo de larga o larguísima data. El primer predio en Loto Rincón de 30 años, con una política de fertilización bastante magra, por circunstancias
particular el establecimiento. El productor nos contaba que había sido refertilizado en muy pocas ocasiones, pero que aún así había sido un campo que había dado un salto en lo productivo, había pasado a manejar categorías sensibles. Generalmente se destinan las recrías allí con un aporte bien interesante al sistema desde ese entonces. La segunda parada fuimos también a un mejoramiento de campo, un Lotus Macú de 20 años aproximadamente, 22, 23 años, en donde la política de refertilización y manejo había sido un poquito más intensiva, en el entendido que ese potrero fue durante muchos años el potrero capaz de mejor producción o de los de mejor producción del establecimiento, donde se recriaba, donde se hacía engorde, pero también vimos un campo muy bien conservado y un Lotus Macú conservado desde el punto de vista de la presencia de leguminosa en el tapiz, pero así también con un tapiz bien integrado y sin evidenciar una degradación. Eso fue el común denominador de los dos, de las dos paradas, de los dos mejoramientos del primer predio, y un poco por eso los elegimos, con algunas particularidades. En el segundo caso, en el Macú, que estaba haciendo un tratamiento para pajas con control posicional de alfombra. Ese fue un poco también motivo de discusión, momento, dosis, un poco el productor recién estaba avanzando en eso. Como complemento a la actividad, en el entendido que allá veíamos solo mejoramiento de campo, y bueno, la gira es de pasturas implantadas, nos vinimos al establecimiento de La Figurita, de la familia Carrasco, en la ruta 108, en la cercanía de Zapicán, en donde hay un bajo porcentaje de mejoramiento, pero de una mayor intensividad. Son aproximadamente el 7, el 8% de estas pasturas de alta intensidad, en donde vimos básicamente dos pasturas mezclas de festuca, dactilis, trébol y lotus, de quinto y cuarto año respectivamente, con una vigencia bien interesante en lo que es la de quinto año, incluso habiéndose implantado el año de la sequía, atravesó la sequía complicada del verano 22-23, y con presencia de todos sus componentes, sobre todo las gramíneas perennes en muy buena forma. No así en la cuarto año, que por un problema de manejo, justamente era el foco de la discusión, el manejo de las gramíneas perennes, el abuso en lo que es el uso y la intensidad de pastoreo, llevó a que prácticamente tuviéramos perdida la gramínea perenne. En cada una de las paradas habríamos rondas de discusión, intercambio de productor, distintas experiencias, incluso manejando estas u otras mezclas, que entendemos que es el cerno de la jornada, largar puntos de discusión e intentar que los productores intercambien e ir haciendo aportes de lo que es un poco más lo técnico. Bueno, la verdad que es bien reciente, estamos terminando la actividad, pero en algún momento que conversamos con los compañeros, muy linda la participación. Teníamos un poco de miedo, algunos día frío, hoy amaneció una helada importante por acá, entendíamos que podía ser un poco limitante, está quedando frío de vuelta. Como tú decís, termina siendo una zona ganadera relativamente apartada, y bueno, la verdad que en una cuenta ahí casi 50 personas, y lo que más destacamos es la diversidad, ¿no? Porque implementamos al inicio una ronda de presentación justamente porque vimos que venía gente de todos lados. Teníamos algunos alumnos del curso ganadero a distancia que se vinieron de Canelones, unas productoras de Vergara, y bueno, y por supuesto que el grueso, el cerno de los productores de la zona de 33 y La Valleja, aunque también había un productor de Rocha. En Uruguay, el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan. 1000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento,
más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo no llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría. Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria. Visitamos en el marco de esta gira, de la sexta gira de productores para productores, donde la temática central eran las pasturas, el establecimiento El Peregrino de Fernando Cámpora. Allí charlamos con el titular, con Fernando, quien nos cuenta sobre este predio, sobre el sistema productivo, pero fundamentalmente sobre las dos primeras paradas que se realizó en la actividad. Dos mejoramientos diferentes, pero añejos en sí mismo. Nos habla Fernando sobre la importancia y el uso de este tipo de pasturas en el sistema ganadero familiar. Yo soy Fernando Cámpora, estamos en la 9ª sección de La Valleja, paraje Rétamos, establecimiento El Peregrino. Acá es un establecimiento de 876 hectáreas, son campos de cristalino y lo que se hace es cría de vacunos y lanares, con venta de terneros, con cierta recría y las vacas falladas gordas. El establecimiento son 876 hectáreas, tiene un 40% de área mejorada aproximadamente, de las cuales un 10% es con verdeos y pasturas implantadas y el otro 30% es de mejoramientos de campo, de Lotus Rincón y Lotus Maco. Bueno, la primera parada fue un Lotus Rincón hecho en el año 96, o sea que tiene 30 años. Es un campo que ha tenido un manejo casi igual que un campo natural, con algunas refertilizaciones en estos años, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, y que presenta una linda población del Lotus Rincón sin sacar el campo natural, que es la base del sustento forrajero de ahí. Se usa para recría y las categorías más sensibles de la cría, como es la vaquillona de primer cría, para que volver a preñarla. Ahí se vieron las vacas que están en buen estado y bueno, ese es básicamente esa primera parada es eso. Bueno, ahí a veces uno se tienta de que los Lotus Rincón estén potentes con el uso del fósforo, que responde mucho, y bueno, y ahí el Lotus Rincón toma mucho cuerpo, crece, produce mucho nitrógeno y mucho potencial en el suelo, que eso es usado por otras especies que a veces no son tan buenas como la gramilla. Generalmente se transforman en gramillares, porque el Lotus Rincón en fin de año es anual, desaparece y si ocupa mucho espacio deja mucho suelo desnudo, fértil, que es utilizado por ese tipo de especies. Tratando de mantenerlo a raya, que haga su aporte, pero no colonice todo el campo, me parece que en mi caso es lo que me da resultado. Sí, como está la situación, es la situación de la billetera también, ¿no? Porque a veces uno quisiera darle un poco más. En este momento creo que fui muy duro con él, tendría que haberle hecho alguna otra refertilización, pero bueno, entre la seca, las garrapatas, las rentas y todo lo demás, a veces hay que optar dónde usar los fondos. Bueno, yo creo que está diseñado para la seca, porque él pasa la seca del verano, la pasa en semilla, o sea que él queda quietito ahí y bueno, y esperando las primeras lluvias del otoño para salir. Y ese espacio lo usan otras especies que en muchos casos son especies gramíneas, algunas C4 que aprovechan la poca humedad que hay y bueno, hace un campo muy fuerte en general. Creo que para eso es muy bueno. Ese macu es un macu del 2003, 2004, no me recuerdo bien, pero ya tiene 20 y pico de años, 22, 23 años. Ese macu
siempre lo usé más para recría de categorías sensibles o invernada. Entonces tuve un manejo bastante más aliviado, no tan al límite o con vacas de cría en buen estado, que bueno, que no precisan ganar, no es tan exigente, vamos a decir. Y eso, bueno, ha tenido más refertilizaciones, más cuidados, y hoy es un campo que está muy potente y bueno, se ha ido aumentando la parte de paja mansa y de espartillo, que bueno, que hoy me lo han endurecido un poco al campo, que estoy viendo de revertirlo. Después de muchas alternativas como la quema y eso, estoy buscando con una máquina de alfombra que a altura toca las hojas de arriba. En este momento ustedes vieron que las pajas más están todas secas y el tapiz abajo está bien verde, o sea que bueno, después veremos cómo evoluciona. Ya dentro de las pajas secas está saliendo el Lotus Macu, que me ilusiona mucho y bueno, creo que lo voy a dejar quieto ahí. Y el consejo de muchos acá fue de no quemarlo, de que se disgregue solo, que el riesgo de generar ese espacio vacío y entren malezas no deseadas es alto y bueno, ahí va a ser el camino que va a tomar. Y después, con el consejo de otros de los técnicos que nos visitaron, cambiarle un poco el uso, no tan de cuidar, sino capaz que pasa a ser un potrero de cría con una carga al límite de su capacidad, que lo tenga más cortito, que vuelva a lo que era antes. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida a estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. Luego de visitar el establecimiento El Peregrino de Carmona, nos trasladamos al establecimiento La Figurita de Cristina Carrasco, a quien aprovechamos a enviarle un fuerte abrazo. La saludamos y agradecemos por habernos recibido. Bueno, allí en ese establecimiento familiar conversamos con Gabriel Echeverría Carrasco, quien es su hijo y quien está administrando el establecimiento. De profesión veterinaria, nos cuenta sobre el predio, un poco de su historia, cómo se trabaja, qué se realiza allí y también para qué se utilizan estas pasturas que fueron las protagonistas de la actividad. 2 praderas con más de
4 o 5 especies que se utiliza justamente en el sistema de cría. Buenas tardes, estamos ubicados en la zona norte del departamento de La Valleja, cerca del paraje de Zapicán, a 15 kilómetros por ruta 108 entre Zapicán y Polanco. Estamos en un establecimiento basado en la cría, con venta de terneros machos, recría de hembras y invernada de vacas gordas. Después tenemos un núcleo pequeño de toros para remate y alguna exposición, un pequeño plantel. El área son 1.250 hectáreas, tenemos 83 hectáreas de campo mejorado, praderas, después tenemos 60 hectáreas más de campo mejorado con Lotus Rincón. En primera instancia paramos en una pradera sembrada el 2022, agarró la implantación en la seca de los 3 años, es Festuca dactylis, trébol blanco, trébol rojo y Lotus San Gabriel. Ha sido destinada a pastoreo de terneras de menos de 200 kilos, con carga más o menos de 700 kilos, 800 kilos, con franja diaria. Se cierra normalmente la pradera los últimos días de noviembre, pasamos todos los veranos con las praderas cerradas y en fines de marzo, abril, bueno, la pastoreamos, le hacemos algún corte para hacer algún fardo, pero sí tratamos de que en el verano la pradera pase con volumen. En la sequía, en principio, creímos que se iba a morir, se veían las plantas de unos 7 centímetros aproximadamente, 8, seca, reseca, que inclusive arrancabas alguna planta y diría yo que le decía al ingeniero que nos asesora, digo, creo que se muere toda, y realmente cuando empezó a llover y agarró ahí 2023, empezó a agarrar un poco más de agua, se implantó. Estábamos en año de quemarla, pero realmente ha venido muy linda y bueno, tomamos la decisión de dejarla para volverla a pastorear un año más por lo menos y capaz que, si Dios quiere, varios más. Bueno, la fertilización se implantan con 100 kilos de 1846 y se refertiliza anualmente con también 100 kilos de 1846 o 740, dependiendo, algunos años uno y algunos años otro. Este año se le hizo una aplicación de urea de 100 kilos después de que se le sacó un corte de limpieza, bueno, para fomentar el crecimiento de las gramíneas. Sí, yo pretendo que capaz que 2 años más por lo menos, si dura más, mejor. Tenemos un poco de pérdida leguminosa, que bueno, las gramíneas están muy lindas, pero las leguminosas se han ido perdiendo, que creo yo que la seca me le jugó bastante mala pasada. Y bueno, y la parada 2 fue una pastura 2023, sembrado igual, Festuca dactylis, trébol rojo, trébol blanco y Lotus San Gabriel, pastoreada con terneros un poco más pesados porque era una base de torito, y bueno, y ahí tuvo un poco de sobrepastoreo. El primer año vino contaminado con una bolsa, se hizo unos cortes con rotativa y bueno, ha sido una pradera que nos dio un poco de trabajo, pero después el punto clave fue que se sobrepastoreó y bueno, y el sobrepastoreo tuvo sus malos resultados a la vista, que es que las gramíneas fueron desapareciendo. Venía así, capaz que venía atrás de raigrase y se había hecho moa previo a la siembra 2023. Se pastorea en franja de 3 días, 4 días, tampoco es franja diaria, pero sí cada 3-4 días. Y la idea es que más o menos en 40 días vuelvan a la parcela 1 y bueno, normalmente tratamos de dejar remanente de 7 centímetros, 10 centímetros, que quede un poco de remanente. Y la pradera bien pastoreada que vimos en el primer caso está muy buena y los resultados también, y la mal pastoreada con sobrepastoreo, salían del cuadro y quedarían 2 centímetros, realmente la liquidó. La parada 2 se hizo una resiembra, una intersiembra con raigras para ver si dentro de 1 mes y medio, 2 meses tenemos un poco de volumen de gramínea, porque las leguminosas en esa pradera están bastante presentes,
y bueno, para poder tener un poco más de volumen y que tolere un poco más de carga, porque hoy no tolera mucha carga. No, las malezas, puntualmente tenemos algo de maleza de biznaga, que ahora no se ve mucho, se está viendo recién los primeros nacimientos. Algo como te decía, una bolsa que vino en esa siembra. Y bueno, y después de madagascariense, cuando queda muy pelada, también aparece algún senecio. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina, ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen. Aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen. La fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semillas, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar. Los huesos o plumas no pueden pasar. Los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. En el marco de esta actividad, de esta jornada, gira sexta ya de productores a productores con una temática central bien clara, mejoramientos de campo y pasturas cultivadas, praderas. Bueno, allí tuvimos la oportunidad también de charlar con uno de los organizadores del evento, el ingeniero agrónomo Jerónimo Cardoso del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que se refiere a la actividad y por qué se realizó, la necesidad en una zona donde las pasturas cultivadas tal vez no son las principales protagonistas de la producción y más aún en sistemas criadores, por qué se realizó esta actividad. Y bueno, nos cuenta también sobre el desarrollo del evento. Este año estamos retomando una serie de giras que hacíamos antiguamente, lo que nos deja muy contentos. El foco, como tú decís, es de productor a productor, favorecer el intercambio entre productores, pararnos sobre un caso concreto, una pastura dentro del sistema, con los objetivos del productor y los aciertos y los errores como todo, y que sea el punto disparador para conversar sobre diferentes tecnologías, diferentes opciones de pasturas, todas dentro de lo que son los sistemas ganaderos a base de campo natural y sistemas criadores, pero que necesitan ciertas áreas de fusible y hemos puesto foco en los recursos perennes, ¿no? En los que dan mayor producción pero estabilidad también. Sí, quizá esta zona es una zona donde hemos trabajado poco, las actividades no abundan tanto y siempre hay por suerte hemos tenido buen interés, nos han acompañado varios productores y da cuenta de que hay una necesidad de conversar sobre estos temas en esta zona y en muchas otras zonas del país donde tenemos déficit de conocimiento y de experiencia de ver in situ las otras opciones, opciones que a veces son viejas pero siguen siendo varias, opciones nuevas que aparecen, pero que nos parece desde el punto de vista técnico útiles en los sistemas y siempre buscando estabilidad y producción y nada que nos desestabilice los sistemas en pro del corto plazo, entonces los focos siempre están allí. La salida, como tú decís, sobre dos predios, los dos criadores y con diferentes áreas de mejoramiento. En el primer caso
dos tipos de mejoramiento de caso con funciones y roles diferentes. Un Lotus Rincón muy equilibrado, con muchos años y con una política de fertilización moderada, lo cual nos garantiza una estabilidad y una conservación del campo natural que fue mejorado. Focalizado para lo que es ciertos momentos de la aparición de las primíparas con objetivos claros. Por otro lado, un Macu que ha sido por muchos años el lugar de alta producción y donde se ha recriado terneras y vacas gordas, lo que nos plantea el desafío de esta pastura perenne, muy adaptada a la zona este y con altos potenciales. Pero que también, una vez que uno comienza a levantar los niveles de producciones, aparecen algunos problemitas de algunas malezas que no son tan bienvenidas. Y bueno, en torno a eso fue la discusión, en torno a la convivencia con las pajas y los mejoramientos. En el segundo predio vamos a estar viendo dos paradas, básicamente sobre el mismo recurso. Una pradera sembrada, ya en otro esquema, a base de gramínea, y con un manejo que garantiza la perennidad, que nos parece fundamental. Y también, por casualidad y por un poco de errores que pasan a nivel comercial, vamos a estar viendo cuáles son los efectos de un manejo que no conserva justamente la gramínea. El sobrepastoreo en ciertos momentos es determinante de que no sobreviva las gramíneas y bueno, lo vamos a poder ver in situ. No es algo para tomar ejemplos, sino para poder ver que el manejo es fundamental en estos esquemas de pasturas perennes a base de gramíneas, respetar los tiempos de las gramíneas para que nuestra pastura nos dure 3, 4 y 5 años. El campo uruguayo es fuente de vida y riqueza. Allí, la producción ganadera juega un rol fundamental. Pero la garrapata compromete la producción en varias zonas del país, afectando la salud y el rendimiento del ganado. Este parásito aumenta la mortalidad, afecta el mercado interno y las exportaciones y provoca pérdidas cercanas a $100 millones al año. Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, una estrategia de control y erradicación construida colectivamente con participación técnica y territorial. Cada predio es distinto, por eso, productores y productoras, junto a su veterinario o veterinaria, definen juntos un plan sanitario a medida. El Ministerio acompaña y asesora para que ese plan se cumpla y dé resultados. Algunas de las principales acciones que impulsa el plan contra la garrapata son: aplicar la hemovacuna en zonas con parásito contaminado, diagnosticar cepas multiresistentes y producir tecnologías alternativas, control del tránsito del ganado, educación sanitaria, prevención y tiempos del tratamiento, zonificación de todo el territorio para optimizar las acciones. Se realizará un diagnóstico nacional para priorizar acciones adecuadas en cada zona afectada, junto a una campaña continua de comunicación. El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata tiene como objetivo proteger la producción ganadera, mejorar la eficiencia sanitaria y preservar el sello de calidad de la carne uruguaya hacia el mundo. Consulte a su médico veterinario. Un plan bien pensado y acompañado es la mejor defensa para su producción. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre los datos del stock vacuno al 30 de junio. Parece que hubo un crecimiento de 150.000 cabezas. Los terneros fueron más. La máquina de producir, que es la vaca, se mantiene en el mismo número. Además, se refiere a cómo está influyendo la faena justamente para que estos datos sean lo que son. Salió las cifras definitivas del stock al 30 de junio del año 2025, sobre finales de abril,
Y bueno, se comprobó lo que pasa todos los años, y es que las cifras definitivas son mayores, casi en unas 200.000 cabezas, frente a lo que preliminarmente se presenta. Nosotros lo habíamos mencionado en su momento, que a mí definitivamente no me cerraba la cantidad de terneros que se habían anunciado que iban a haber. Hoy es un poco mayor. No me siguen cerrando igual, son 3.080.000 terneros casi, por el simple hecho de que hay una diferencia que se mantenía normalmente con el porcentaje de preñez que sale de Iña 33, que si bien no es de todo el rodeo, ¿no? Son unas 300.000 vacas, 400.000 vacas, no es, o sea, no llega al 10% de lo que es el rodeo de vacas, pero es una referencia, y esa referencia yo la venía tomando y se venía dando algunas relaciones bastante acertadas o bastante constantes a lo largo del tiempo. Andaban en torno a un 10% menos inclusive, y esta cantidad de terneros que hay hoy da un 12% menos. Yo creo que los terneros igual de todas maneras están. Son terneros, me parece, que nacen en otro momento del año y que al momento del 30 de junio no se declaran, porque son terneros que muy probablemente estén al pie de la madre, y es lógico que no se declare porque ese ternero declarado como ternero tiene otro valor patrimonialmente, entonces no vale la pena declararlo. Digo esto porque después, cuando se analizan otras categorías, como la de la vaca de cría, por ejemplo, y las vacas de invernada, la cantidad de vacas de invernada a mí me daba bastante más bajo de lo que se anunció, y se mantiene la vaca de cría. Y tampoco hay una baja sustancial en lo que son las vaquillonas. Entonces, para que suceda eso, tiene que haber el ingreso de animales en otro momento del año que no lo estamos contemplando. Entonces, por eso digo que la cantidad de terneros no me cierra. Entonces, en definitiva, lo que estamos teniendo es un rodeo mayor que el año pasado, que el año 24, perdón, que son unas 150.000 reses más. Es un rodeo que mantiene la cantidad de vacas de cría, que eso está bueno. Mantiene la cantidad de vacas de invernada, también está bueno. Y mantiene la recría en niveles bastante interesantes, aunque las vaquillonas de 1 a 2 obviamente son menores que otros años, porque corresponden o correspondieron en ese momento a lo que es los terneros que ingresaron en la seca, que fueron bastante bajos. Entonces, bueno, lo que sí hay son terneros, 3.080.000, 3.076.000, que es un número considerable. Históricamente nunca se alcanzó esa cifra. Y por lo tanto es un stock que está más criador, o sea, sigue la misma tendencia de siempre, más criador y más joven. Por otro lado, en los novillos obviamente está sintiendo la carencia de los novillos de 1 a 2, se está viendo inclusive en lo que es la faena, la baja cantidad de novillos de 2 a 3 y más de 3, que eso es una tendencia que viene de hace tiempo, y que también se está viendo reflejado en lo que es la faena, porque además eso está sumado a que en los lugares donde están esa cantidad de esa categoría de novillos, es donde ha llovido bastante bien en general, y es donde hay mucho pasto. Entonces, no solamente hay pocos, sino que además están retenidos por los productores. Seguramente con los fríos ahora van a empezar a aparecer esa categoría, y viene
en un nivel de faena bastante más bajo que el año pasado, igual que los novillos de 2 a 4 años, de 2 a 4 dientes, perdón. Y lo que sí viene en una faena bastante más importante son los dientes de leche, que justamente esos hay abundantes este año, porque son esos 3.076.000 terneros que se declararon el año pasado, y que gracias a que los corrales de engorde están funcionando fuertemente por los precios accesibles de los granos, esa categoría se está faenando considerablemente. Entonces, esa es un poco la realidad de lo que es el DICOSE del año pasado. Montes nos dice que parece que el ganado para la faena está. Eso sí, los productores están reteniendo, buscar ganar algún kilo más, pero en la faena no habría problema si esto se trasladase. Además nos dice que para el próximo ejercicio seguramente el stock, el rodeo nacional, vuelva a crecer. Lo más importante, además de todo eso, es cuando yo proyecto los datos y los comparo, hay una diferencia de unas 45.000 cabezas. En los 11.400.000, 11.600.000, es muy poco. Quiere decir que el ganado está, cosa que a veces se pone en tela de juicio y se cuestiona inclusive de que no hay ganado para faena o no hay ganado suficiente para abastecer a la industria. Me parece, y reitero algo que lo he mencionado en otras oportunidades, el ganado está, y esto lo confirma, no estará saliendo por unas cuestiones coyunturales de exceso de pasto en el norte, y por eso se está reteniendo en el norte y noreste, y las pasturas mejoradas recién están empezando a empujar. Hay datos y se está viendo eso, y además, como mencioné también, el productor que tiene animales en engorde, que recién están empezando a meter kilos, le va a querer meter kilos porque tiene que salir a reponer a valores bastante más elevados, con relaciones de reposición de un novillo a un ternero de 1,30 o más. Y eso el productor lo que hace es tratar de disminuirla metiéndole más kilos al novillo. Entonces, y además eso le va a permitir esperar a ver qué es lo que pasa. Que no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Puede ser que no baje, pero capaz que el novillo gordo repunta un poco más y equipara esa relación de reposición alta que estábamos mencionando. Por lo tanto, creo que esa es la realidad, y estos datos lo demuestran, de que el ganado está, el sector criador está produciendo 3 millones de animales, cosa que la industria no lo está absorbiendo hoy, porque está faenando 2.400.000, 2.500.000 cabezas en el mejor de los momentos. Y la exportación en pie está siendo la válvula de escape a tratar de equiparar, y por algo el stock está subiendo. Y si nosotros proyectamos para el año que viene, o sea, para este 30 de junio del 2026, de acuerdo a la faena que se viene dando y con una exportación en pie de casi 400.000 cabezas, que es un número muy importante, el stock volvería a subir. Y andaríamos en casi 11.800.000 reses. Con un ingreso de terneros nuevamente de 3 millones, que reitero, hay que ver cómo se va dando esa realidad que yo les mencionaba al principio de los terneros que no se declaran por ser chicos. Pero es probable que haya un ingreso nuevamente de 3 millones de terneros, y por lo tanto el stock vaya a seguir creciendo, con un stock cada vez más joven, porque este año vamos a tener los terneros del año pasado, que son de 1 a 2, y estamos teniendo los terneros que se están destetando, que se destetaron este año y que se están declarando este año, con niveles históricamente altos.
y por suerte con una máquina de producción que son las vacas que se estaría manteniendo en este año y por lo tanto esas serían las características de lo que podemos esperar para este 30 de junio. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. El ingeniero Montes nos cuenta cuáles son las categorías más y menos faenadas. Además está de acuerdo que justamente el ganado vaya a los frigoríficos, a la industria, pero por supuesto hay razones claras y justificadas para la exportación de ganado en pie. Si uno mira la ganadería hoy, cómo está posicionada, y bueno, está faenando cada vez animales más jóvenes y está faenando animales cada vez más pesados. Eso ahí, los corrales de engorde juegan un rol muy importante. Cuando uno mira el peso de faena de los novillos, está siendo más elevado, se nota más en lo que son los novillos. Y inclusive se está viendo que dentro de todas las categorías que han disminuido su nivel de faena con respecto al año pasado, las vaquillonas son las que menos disminución tienen. Eso quiere decir que esas vaquillonas están yendo para los corrales. Están siendo, que a veces se maneja ese tipo de animal porque puede tener una relación de reposición más favorable, son más rápidas para engordar, bueno, tienen algunas características diferenciales que, bueno, se opta por esa categoría. Pero en definitiva, cuando uno mira a la ganadería, a mi criterio, lo que le estaría faltando sería que esos 2.700.000, 2.800.000 animales, 2.800.000 animales que están saliendo, tienen que salir a través de la industria. Esos 300.000 a 400.000 reses que se están exportando en pie, que es una válvula de escape y que gracias a Dios se tiene, porque eso mantiene y lejos está de provocar una disminución a nivel de lo que es la cría o hacer algún perjuicio a nivel de la cría, al revés. Uno mira a lo largo del tiempo y lo que se ha hecho es justamente producir más, y cada vez se produce más terneros, y ahora hay 3 millones de terneros y van a haber nuevamente 3 millones de terneros, y probablemente siga así,
con una vaca de invernada, una vaca preñada, perdón, que está teniendo sus valores muy cercanos a una vaca gorda, y que sea negocio, inclusive, preñar una vaca y venderla preñada porque el mercado la compra y a buenos valores. Eso está bueno, pero lo que tiene que pasar es que es como pasó en el 2022, que se faenaron 2.600.000 y pico de reses. Con un nivel de faena de 2.700.000, 2.800.000, más los 200.000 que se mueren normalmente, ahí estaríamos equilibrando el stock. Con una faena, con una extracción que pasa todo por los frigoríficos. Y esos 400.000 animales que se venden son a 250 kilos, son unas 100.000 toneladas más que se producen. Entonces ahí es donde ese es el salto, el primer salto que tiene para dar el sector, que eso va a dinamizar todo el sector y después eso seguidamente se va a seguir retroalimentando con mayor cantidad de vacas, menor cantidad de novillos, porque los novillos adultos van a disminuir cada vez más en el tiempo, y más animales jóvenes que van a estar saliendo. Hace pocos días compartíamos información sobre una jornada que se realizó en el establecimiento La Navidad en el departamento de Salto, coorganizado por el Plan Agropecuario, Alianza del Pastizal y AUGAP. En esa oportunidad charlamos con André de Salles Pinó Madruga, quien es un productor de origen brasilero que tiene campo en el departamento de Cerro Largo, pero tiene la particularidad de ser sommelier de carne, así como lo escuchan. Hay sommelier de vinos, bueno, también hay sommelier de carne. ¿De qué se trata este trabajo? ¿Por qué es tan importante? Además realiza algunas caracterizaciones que tienen que ver justamente con el origen de la carne, si es a pasto, si es a grano, virtudes, ventajas, desventajas. Vamos a la palabra de este sommelier de carnes. Bueno, um sommelier de carnes é uma pessoa encarregada, não é, de identificar qualidades de carnes, né? Nós outros sabemos produzir, vamos dizer, nós temos todo um processo produtivo, mas faltava ainda, que é uma situação muito moderna, do final de obra, né? Como apresentamos as diferenças das carnes para os consumidores? É a forma que a gente encontra para valorizar o produto, né? Porque só pode valorizar quem conhece, quem identifica e quem aprecia. Se a gente não sabe as diferenças da carne, a tendência é nós outros igualarmos por preço. Quanto mais baixo, nós outros vamos a vender mais. E a ideia aqui é mostrar às pessoas todas essas diferenças que vão a ser melhor para alguns clientes, para outros clientes. Não quer dizer que há uma carne melhor que a outra. Há diferenças. Como no vinho, é o mesmo que o vinho. Temos uva tinto Taná, temos Merlot, temos Cabernet, e não quer dizer que o Merlot é melhor que o Cabernet. Não é diferente, mas todos são tintos. E a carne tem esse mesmo problema. Quando miramos que carne é toda igual, pero na realidade a carne não é toda igual, né? A carne é tão diferente quanto o vinho. Ao mirar parece todo tinto, pero hoje sabemos o que é um Taná, o que é um Cabernet. Claro, porque esse conhecimento sobre a carne é o que vai poder dar um sobrevalor à produção, não é? Quando nós outros conhecemos o que queremos comer, nós outros vamos elegir e não só vamos buscar o preço mais baixo. Por exemplo, carnes terminadas a grão, elas se comportam melhor em altas temperaturas de cozimento. Então, se nós dermos uma carne terminada a pasto para uma pessoa que come a 70 graus, o que nós outros chamamos aquela sola de sapato, aquela carne mais seca, não?
essa pessoa vai ter uma mala experiência, ela vai comer apenas o necessário para se alimentar. Pero, sin embargo, se dermos uma carne terminada a grano, com mais marmoleio, né, com mais marbling, que tenha uma gordura intramuscular mais poderosa, esta carne, mesmo aos 70 graus, vai ter uma suculência bem interessante, a pessoa vai ter um prazer maior ao consumo e vai ter certeza que vai buscar essa carne quando for ao supermercado ou quando for à sua carniceria de preferência. Sim, eu penso, é uma opinião muito minha, eu tenho falado muito sobre isso, que a carne terminada a pasto no sul da América do Sul, ou seja, Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul, vai ser a carne mais escassa do mundo, vai ser mais valiosa que o próprio Wagyu. Hoje eu tenho certeza que a carne mais cara é o Wagyu, mas num futuro muito próximo, estas carnes produzidas desta forma que se produz nos campos naturais do Uruguai, vai ser a carne mais escassa e mais valiosa. Por que motivo? Hoje, se nós outros formos detraindo, né, as quantidades de animais que são produzidos dessa forma, nós chegamos a um 3, um 2, um 4% ao máximo deste tipo de animal produzido taurino, ou seja, essas raças britânicas, produzidas a pasto, numa diversidade de plantas, de gramíneas e de leguminosas, que produzem um terroir, um terruinho característicos a essa carne. Isso vai ser muito escasso. Quando nós outros soubermos valorar, que o consumidor entenda essas diferenças, eu tenho certeza que essa carne natural, esta carne com propriedades medicinais, essas carnes que fazem bem à saúde, é um remédio, eu dizia agora há pouco, isso tinha que ser vendido em farmácias e não em carnicerias, essa carne vai ser muito valorada, tenho certeza. Todos os grandes influenciadores sobre a qualidade de carne no mundo, principalmente no velho mundo, que já tem uma tradição mais importante sobre a qualidade da carne, eles só preconizam carne terminadas a pasto. Eles têm uma paixão por a natureza, por essas carnes orgânicas, por essas carnes produzidas de forma naturalmente. É como se tu tivesse um indivíduo saudável. Tu estás sacrificando um animal saudável, né? Então estas carnes produzidas desta forma com que produz o Uruguai, com que produz o sul do Brasil, com que produz os melhores campos da Argentina, esta carne, ela quando for descoberta pelo resto da população e não só pelos grandes chefes, não tenho a menor dúvida que vai ser super requisitada. Vamos ter dificuldade de cumprir com os requisitos. Bueno, foi muito interessante, a gente le gostou muito, não é? A gente perguntava, se interessava, queriam saber, não é, o porquê e tal, porque todos que estão aqui são produtores, estão involucrados na produção. E aí se nota, não é, vamos dizer, a novidade que é o final de obra de tudo que se faz aqui, não? Nós outros sabemos muito de produzir e muito pouco de que tipo de produto produzimos, né? Qual é o impacto disso ao consumidor? Esse é o meu maior trabalho, né? É o que eu hago, né? É informar toda esta qualidade, ou seja, guiar o consumidor para uma experiência que para ele vai ser melhor. Ele vai sair satisfeito. É a taxa de retorno, como nós outros chamamos, né? É uma experiência positiva com que faz que este almoço, essa experiência quede na memória. Nós outros não nos olvidamos desse tipo de evento, né? E depois nós vamos buscar a conhecer mais, a provar mais, a despertar a curiosidade. Me pareceu que uma baixa taxa, melhor dizendo, não? Uma baixa taxa de gente disse com firmeza lo que era o produto, não? Pero isso é um processo, não? O vinho demorou 40 anos para chegar onde está, né? O consumidor que pague uma botella de $1.000 de uma garrafa de um vinho produzido no Uruguai que há, não é? Ele demorou 40 anos para chegar nesse ponto e nós outros estamos recém começando essa caminhada. Pero vamos chegar nesse mesmo momento em que uma carne vai valer tanto quanto um vinho precioso, um vinho escasso.
Amigas y amigos, como siempre, ha sido un gustazo habernos encontrado en Plan Agropecuario TV, llegando a todo el Uruguay, al mundo, a través de esta pantalla de Campo TV. Queremos, antes de culminar, enviar un saludo a quienes nos recibieron en su casa, a Fernando Carmona y también a Cristina Carrasco, quienes también nos comentaban que veían el programa, así que el saludo queda realizado y estaremos próximamente visitándoles en otra oportunidad, en este caso también para conocer un poquito más sobre familias que trabajan en zonas a veces bastante complicadas, serranas, sobre estas sierras del este. Conocer para trasladar a otros productores, y ese fue el objetivo de la actividad que allí se realizó de parte de INIA y del Plan Agropecuario y por supuesto de la gremial de Zapicana. Nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles por supuesto que visiten la página web institucional planagropecuario.org.uy para enterarse sobre todas las actividades de extensión y capacitación que se ponen a disposición para las y los productores ganaderos de todo el país. Y por supuesto invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Plan Agropecuario TV aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.